pues vamos a pasar al punto 6 de esta presentación en la que trataremos dos de los paquetes, bueno, más importantes desde el punto de vista de la apariencia del texto y de la introducción de texto por teclado en el fichero fuente. Empezamos con el paquete Babel. El paquete Babel pues sirve especificando en una de las opciones pues el idioma al que nos referimos para que el documento se adapte a las convenciones tipográficas y lingüísticas del idioma en el que se quiera escribir el documento. Vamos a ver con un ejemplo en concreto cómo funciona el paquete Babel. Bueno, tenemos aquí nuestro artículo que teníamos de temas anteriores preparado y lo que vamos a hacer es, bueno, por un lado voy a crear una clase que ya no va a ser artículo, va a ser un libro, entonces voy a quitar el abstract y voy a hacer un ejemplo de cómo comentar todo esto al mismo tiempo con un botón derecho en Overleaf, con un botón derecho y toggle comment, y así pues me ahorro poner el tanto por ciento, bueno, pues en todas las líneas, ¿no? Lo hago de una tacada. Y hago esto porque el abstract pues no es una opción, el entorno abstract no es una opción que aparezca en la clase libro. Voy a pasar todo lo que tenemos a la clase libro, book, y bueno, pues como es la clase libro, por defecto este título que aparecía en la primera página de lo que era un artículo va a aparecer ahora en una página aparte funcionando como portal. Bueno, para ver qué efecto tiene el paquete Babel y con la opción en español, una de las o algunas de los efectos que tiene, pues vamos a dejar esta parte del PDF aquí preparada y en el preámbulo, es decir, entre document class y el inicio del entorno document, voy a cargar pues ese paquete, el paquete Babel, y va a ser con la opción Spanish para adaptarnos a las convenciones del castellano, del español. Vamos a ver cómo, además, vamos a crear, perdón, aquí un capítulo, porque los capítulos son exclusivos de la clase libro. Yo voy a llamarlo, pues, mi libro, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver cómo se genera con la opción Spanish del paquete Babel el título del capítulo Mi libro y cómo es el sangrado de, bueno, diversas partes del artículo. Bueno, como hemos pasado a la clase libro, se deja una página en blanco después de la portada y vemos aquí aparece capítulo 1 con la palabra capítulo que yo en ningún caso he escrito, el título del libro y bueno, con unos determinados sangrados y con una determinada numeración en las secciones y en las subsecciones. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora no utilizo el paquete Babel? Lo comento para ello y utilizo el paquete por defecto, que son las convenciones tipográficas inglesas. Vamos a ver cómo cambia el título del capítulo 1, es decir, la palabra capítulo, y hay que prestar atención a los sangrados y a la numeración de secciones y subsecciones, perdón, aquí en este libro, en este documento. Vamos a esperar a que se refresque la vista del PDF y bueno, pues ya se ha actualizado. Vemos algunos cambios, ¿verdad? Aquí y también en la palabra capítulo que ha sido sustituido por la palabra chapter en inglés. Bueno, pues esto es un poco lo que se consigue con el paquete Babel. Y como hemos visto, bueno, pues la sintaxis es la de cualquier paquete con la orden usePackage y en este caso el nombre del paquete Babel y aquí pues opciones opcionales. En concreto respecto al idioma o idiomas que se van a utilizar en el documento que se quiere generar. Pues en nuestro entorno, si pues vamos a generar un documento solo en español, lo mejor es escoger aquí simplemente la opción Spanish. Y luego, pues si hay varios idiomas que van a aparecer en el documento, pues también hay opciones, bueno, no las voy a comentar aquí, son fáciles de buscar por internet, para pues ir cambiando de un idioma a otro y ir variando pues esas convenciones en función de lo que pues, sea necesario. Y por otro lado, pues este paquete, el InputEngs, es muy útil para evitar pues, el proceso engorroso, por ejemplo, de poner las tildes en las vocales, la diéresis en la U o la virgulilla en la ñ, por poner un ejemplo, y poder hacerlo desde el teclado, ¿no? Es un paquete que facilita pues eso, la introducción en el fichero fuente de cualquier carácter que podamos introducir
o bueno, casi cualquier carácter que podamos introducir por teclado. ¿Cómo es la sintaxis? Pues use package, aquí un código e input-ex. Bueno, ese código, ¿qué quiere decir? Bueno, los editores de texto en LaTeX utilizan internamente siempre pues, un código de caracteres. Un código de caracteres. De manera que puedan, pues si introducimos por teclado pues un carácter determinado, leerlo, entenderlo, mirar esa tabla de códigos a qué carácter corresponde y devolverlo por pantalla. Bueno, lo más recomendable es utilizar la opción UTF-8. UTF-8. Esa opción es bueno, pues el código Unicode que se llama y como podemos ver, pues bueno, tiene bastantes más caracteres que, pues por ejemplo, el código ASCII normal al que nos vemos limitados por defecto en LaTeX. Además, pues en el caso de Overleaf, que es la herramienta que estoy utilizando yo, pues Overleaf utiliza precisamente internamente ese código. Entonces, cada vez que queramos pues, preparar un texto con Overleaf, lo más conveniente es usar el paquete input-ex con la opción, como hemos dicho, UTF-8. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, ya voy a poder poner, por ejemplo, aquí, hola mundo, pues esto es España, por ejemplo. Y esa ñ que introduje mediante teclado, pues va a aparecer aquí sin problemas, gracias a la inclusión del paquete input-ex con la opción UTF-8. Y aquí vemos bueno, pues que ha aparecido la palabra España sin ningún problema. ¿Qué ocurriría si no hubiera incluido el paquete input-ex con la opción UTF-8? Bueno, pues yo esa ñ que introduje por teclado, pues no va a ser posible que el programa, que Overleaf la lea. Vamos a comprobar qué es lo que hace en ese caso. Y como podemos comprobar, bueno, pues en este caso se salta ese carácter, el carácter ñ. Tendría que haberlo escrito pues con la virgulilla y bueno, pues con la orden de la virgulilla y luego la letra n, como hemos visto. Claro, si alguien pretende que su fichero fuente pueda ser leído en cualquier editor de textos ajeno a él o a ella, pues lo más conveniente sería no utilizar el paquete input-ex, ¿no? Y escribir todo el fichero fuente mediante código ASCII, que es completamente es algo posible. Entonces, pues eso, como se dice ahí, pues si prima la universalidad del fichero fuente, lo más conveniente es pues, ceñirse al código ASCII. Si se sabe que el archivo se va a leer en un editor que utiliza el mismo código, por ejemplo, UTF-8, pues bueno, no hay problema en escribirlo utilizando el paquete input-ex y ajustándose o escribiendo o introduciendo todos los caracteres que estén disponibles en el teclado. Y hasta aquí pues el punto sobre los paquetes de Babel e input-ex.